Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su aula virtual, soy el maestro Arturo y el día de hoy vamos a hablar sobre la conquista de México Tenochtitlan. En 1519, Hernán Cortés dirigió una expedición hacia las costas del territorio mesoamericano y en Yucatán encontró a Jerónimo de Aguilar, quien había naufragado y vivía a las órdenes de un gobernante maya, por lo que había aprendido su lenguaje y le fue muy útil a Cortés como intérprete. Por el río Grijalva, en el actual Tabasco, los indígenas combatieron contra los españoles, y al término de este enfrentamiento les regalaron a algunas mujeres, entre ellos la Malitzin, quien era muy inteligente, sabía maya, náhuatl y pronto aprendió el español, por lo que llegó a ser intérprete, consejera y compañera de Cortés. Al desembarcar en lo que hoy es el actual estado de Veracruz, Hernán Cortés fundó el primer ayuntamiento de América, que llamó la Villa Rica de la Veracruz, pues de esta manera dependería directamente de la corona española y dejaría de estar bajo las órdenes de Diego Velázquez, gobernador de Cuba. Moctezuma, gobernador mexica, se enteró de la llegada de Hernán Cortés y envió a varios mensajeros al encuentro con los españoles, con la instrucción de ofrecerles regalos a cambio de que abandonaran sus planes de llegar a México Tenochtitlan. Pero ante la riqueza de los regalos, los españoles se interesaron en seguir adelante, es decir, en lugar de alejarlos, los acercaron más, y en el camino se hallaron con varios pueblos sometidos por los mexicas, que eran obligados a pagarles tributo. El descontento de estos pueblos facilitaría la derrota mexica. Cuando los españoles viajaban hacia Tenochtitlan, los indígenas totonacos invitaron a Hernán Cortés a que visitara al señor de Zempoala, con quien más tarde se alió. Posteriormente, los españoles siguieron su camino y formaron más alianzas. Así, se encontraron con los tlaxcaltecas, que no eran tributarios de los mexicas y con quienes tenían una fuerte rivalidad. Tras perder algunas batallas con los españoles, los tlaxcaltecas decidieron aliarse ellos para terminar con el dominio mexica. Las alianzas de los españoles con los indígenas fueron determinantes para que cayera la ciudad de México Tenochtitlan, pues los combatientes indígenas eran más numerosos que sus aliados españoles, lo que favoreció que ganaran las batallas. En noviembre de 1519 los españoles llegaron a Tenochtitlan y fueron recibidos por los mexicas y alojados en el palacio de Axayacatl para prevenir un posible ataque y asegurar su vida y la de su ejército. Cortés tomó como prisioneros a Moctezuma, Cuitláhuac y otros señores importantes, exigiendo el sometimiento del pueblo y un cuantioso tributo a cambio de ellos. Mientras tanto, en la Villa Rica de Veracruz desembarcaron tropas españolas, comandadas por Pánfilo de Narváez, quien por orden de Diego Velázquez debía detener a Cortés por haber intentado conquistar tierras sin su autorización. Cortés se enteró de esta noticia y decidió ir a enfrentarlos, dejando a Pedro de Alvarado encargado de Tenochtitlan. Durante la ausencia de Cortés y en una celebración en honor a Huitzilopochtli que se llevaba a cabo en el Templo Mayor, Pedro de Alvarado decidió atacar a los mexicas, lo que provocó una rebelión. A su regreso, Cortés le pidió a Moctezuma que tranquilizara a su pueblo, pero cuando enfrentó a la multitud no fue escuchado y lo hirieron de muerte. Tras este suceso, el 30 de junio de 1520, Hernán Cortés intentó huir de México Tenochtitlan, pero fue descubierto y atacado por los mexicas. En esa batalla murieron muchos españoles y perdieron la mayoría de las riquezas que habían obtenido, siendo esta la peor derrota que tuvieron durante la conquista. Por eso ellos la llamaron la Noche Triste, aunque para los mexicas fue una noche de triunfo. Fue entonces que Cortés mandó a traer de la Villa Rica de Veracruz más hombres, caballos y armas para reforzar su ejército, y ordenó la construcción de bergantines, unos pequeños barcos para navegar, y así poder combatir a los mexicas en el lago de Texcoco. También se alió con otros pueblos indígenas que habitaban cerca de Tenochtitlan, como los huetzotzincas, chalcas y otomíes. Además de sus armas, caballos y aliados indígenas, los españoles contarían con otro aliado sin saberlo, la viruela. Esa enfermedad, hasta entonces desconocida para los indígenas, atacó a la población. Eran tan pocos los habitantes que no se habían contagiado que apenas podían cuidar y alimentar a quienes sí lo estaban. Algunas personas huyeron por miedo al contagio. Así se desintegraron familias y poblaciones enteras quedaron deshabitadas, por lo que la epidemia de la viruela favoreció la conquista. Luego de la muerte de Moctezuma, Cuitláhuac asumió el cargo, pero en poco tiempo murió víctima de la viruela y fue reemplazado por Cuauhtémoc. En mayo de 1521, los españoles incomunicaron Tenochtitlan y bloquearon el suministro de alimentos y agua. Los mexicas resistieron en el sitio por alrededor de 3 meses, hasta que el 13 de agosto de 1521 los españoles apresaron a Cuauhtémoc, logrando así la conquista total de México Tenochtitlan.
En la página del Museo del Templo Mayor que nos proporciona el Instituto Nacional de Antropología e Historia, puedes encontrar un apartado que se llama Templo Mayor Contigo. En este espacio puedes encontrar muchísima información y muchos recursos para que aprendas más sobre la Ciudad de México Tenochtitlan. Por ejemplo, infografías con información muy importante sobre el calendario solar, los gobernantes de la Ciudad de México Tenochtitlan, las ofrendas del Templo Mayor, o bien, si quieres conocer sobre cómo eran los recintos sagrados y cómo se dio el proceso de restauración y conservación de esta ciudad, además de cómo era en aquel entonces la vida cotidiana de los mexicas. También puedes encontrar diversos materiales como por ejemplo dibujos para colorear, algunos recursos para armar como rompecabezas o figuras en 3D y finalmente también puedes encontrar un apartado donde hay juegos y muchísimas fichas de información donde puedes conocer más datos sobre cómo se dio la Ciudad de México Tenochtitlan y cómo fue el proceso de conquista. En la descripción del video te dejo el link para que tú mismo entres y conozcas todo este material. Y es así como hemos llegado al final de esta clase. Espero que les haya gustado muchísimo este tema. Yo soy el maestro Arturo y no me despido porque nos vemos en la siguiente clase. Adiós.